Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Además hoy es un jueves muy especial porque es 1 de enero de 2026. Así que feliz año nuevo a todos los oyentes. Les saluda con sumo gusto quien les habla, Padre Koldo Alzola, trinitario, y emito hoy, como siempre, como es habitual en mí, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, y como ya sabrán los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y nuestro protector. También saludo a quienes nos están ayudando hoy en el control en Madrid, gracias a su servicio en este día que es el 1 de enero, ¿verdad? El día de Santa María, Madre de Dios, podemos emitir. Pero además tengo que decirlo, para ser fiel a la verdad, que hoy también agradezco a Amaro Villanueva, que nuestro colaborador laico habitual, que está haciendo un esfuerzo especial para que podamos emitir en el día de hoy. Así que muchísimas gracias a Amaro Villanueva y a todos los que conforman el equipo técnico de Radio María. En la primera lectura del día de hoy hemos escuchado este fragmento, este trozo del libro de los números, ¿verdad? Números 6, 22, 27. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine tu rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Y así, dice el Señor, invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y con esta bendición del inicio del año, pues la Iglesia también nos ha querido decir que todos nosotros estamos siendo bendecidos por el Señor. El programa de hoy es un poco especial, como fue el de la semana pasada, que nos tocó el día de la Natividad del Señor. Hoy, 1 de enero, también vamos a hacer un programa especial. Hoy tendremos como invitado especial aquí a nuestro colaborador, al Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, que hoy no nos va a presentar los santos de ayer y hoy, pero sí, algo parecido, ¿verdad? Hoy él nos hablará de la fiesta que hoy está celebrando la Iglesia, Santa María, Madre de Dios. Un servidor, Padre Koldo Alzola, les presentará también algunas reflexiones sobre el año que acabamos, por el que damos gracias a Dios. Ayer yo por la noche estuve celebrando la Eucaristía en mi parroquia. Por la noche ya a las 7:30 tuvimos la Eucaristía de acción de gracias por el año transcurrido y también hacíamos ese Te Deum, ¿verdad? Al Señor, por lo que nos había ofrecido en este año jubilar que hemos acabado. Pero así ha sido también en la Iglesia. Ha sido el año en el que tenemos nuevo Papa, el año en el que ha muerto también el Papa Francisco, descanse en paz, y también el año que acogemos al Papa León. De todo esto hablaremos hoy durante el programa
y el mismo Amaro Villanueva, que todos los programas nos ofrece músicas diversas, pues hoy nos va a ofrecer unas músicas especiales, como la semana pasada, no sé si se acuerdan, en la semana pasada nos ofrecían villancicos, pues hoy también, más villancicos, porque los villancicos es una manera de cantar la Natividad del Salvador. Y vamos a comenzar pues el programa sin más dilación. Le doy la palabra ahora al padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, que nos hablará de la fiesta litúrgica de Santa María, Madre de Dios. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Nuevamente les saluda en este momento del programa su amigo, el Padre Alfredo Gutiérrez de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Nos encontramos nuevamente en este día, primer día de este nuevo año que el Señor nos permite iniciar del 2026. Y qué mejor manera, mis queridos hermanos, que contemplando la figura de Santa María siempre Virgen. No solamente como Virgen, sino como lo primordial para nuestra fe católica, como la Theotokos, como la Madre de Dios. Esta figura a quien hoy celebramos de una manera solemne, la primera de las solemnidades de nuestro año civil, es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, quien nos enseña a tener un corazón que guarda y medita. El título de Santa María, Madre de Dios, es un título que proclama la fe en que María es la Theotokos, la que engendró a Dios, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso comenzamos este nuevo año confiando nuestra vida a su maternal intercesión. Y quisiera, mis queridos hermanos, en esta oportunidad arrancar este ratico de crecimiento en nuestra fe, precisamente leyendo el Evangelio que nos acompaña en este día, en la liturgia eucarística, tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21. Los pastores fueron con prontitud y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Todos los que lo oyeron se admiraban de lo que los pastores les decían. María, en cambio, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, este pasaje nos coloca al final de la octava de Navidad, recordándonos tanto la humanidad del niño Jesús como la fe contemplativa de María, su madre, nuestra madre. En este pasaje, los pastores, tras el anuncio angelical, encuentran al niño Jesús y lo contemplan con humildad. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Tal vez no las entendía, tal vez no las comprendía, pero las meditaba en el silencio de la fe. Esto nos introduce ya en la figura de María como modelo de fe que escucha, atiende y vive el misterio de Dios. La frase guardaba y meditaba en su corazón tiene un valor profundo. En griego, guardar sugiere atesorar, como quien pone algo valioso en una caja fuerte. Meditar implica unir interiormente distintas experiencias y palabras de Dios para comprender su plan. María no solo escucha, custodia y reflexiona sobre el misterio del Hijo de Dios que le ha confiado. El evangelista San Lucas nos permite entrar en ese corazón abierto a Dios y a su voluntad. Además, mis queridos hermanos, la circuncisión y el nombre de Jesús
nos recuerdan que Él sigue la ley de su pueblo y que su nombre significa Dios salva. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿qué podemos decir acerca de la historia de esta solemnidad? Pues lo primero que hay que decir es que la celebración de María como Madre de Dios se remonta a los primeros siglos de la Iglesia, donde ya en las catacumbas se veneraba a María con este título. Pero debido a una de las herejías cristológicas de aquel tiempo, en este caso la propuesta de Nestorio, patriarca de Constantinopla en el siglo V, la Iglesia proclama el dogma de la maternidad divina de María, es decir, la Theotokos, pues Nestorio afirmaba los siguientes errores. 1. Que hay dos personas distintas en Jesús, una divina y otra humana. Sus dos naturalezas no estaban unidas. Por lo tanto, María no es la madre de Dios, pues es solamente la madre de Jesús, hombre. 2. Jesús nació de María solo como hombre y más tarde asumió la divinidad y por eso decimos que Jesús es Dios. Por tanto, vemos que estos errores de Nestorio, al negar que María es madre de Dios, niega también que Jesús fuera una persona divina. Por eso, mis queridos hermanos, debemos recordar que todos los dogmas marianos, más que ensalzar la figura de María, lo que se está defendiendo es a Cristo, porque se está contrarrestando las herejías cristológicas que van surgiendo. La doctrina referente a María está totalmente ligada a la doctrina referente a Cristo. Confundir una es confundir la otra. Cuando la Iglesia defiende la maternidad divina de María, está defendiendo la verdad de que su Hijo Jesucristo es una persona divina. En esta batalla doctrinal, San Cirilo, obispo de Alejandría, jugó un papel muy importante en clarificar la posición de nuestra fe en contra de la herejía de Nestorio. En el año 430, el Papa Celestino I, en un concilio en Roma, condenó la doctrina de Nestorio y comisionó a San Cirilo para que iniciara una serie de correspondencias donde se presentara la verdad. Es así como la Iglesia se da la tarea de corregir esta herejía cristológica y el Concilio Ecuménico de Éfeso, en el año 431, proclamó que María es verdaderamente Madre de Dios, porque su Hijo Jesucristo es una sola persona, divina y humana. El Concilio de Éfeso, por tanto, responde así. Desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero también de la persona, quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana, no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, ella es la Madre de Dios, afirma el Concilio de Éfeso. Y la ortodoxia nos enseña que Jesús es una persona divina, no dos personas. Que Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y hombre verdaderamente. Y que María es madre de una persona divina, por lo tanto, también es la Madre de Dios. María es Madre de Dios y este es el principal de todos los dogmas marianos y la raíz y fundamento de la dignidad singularísima de la Virgen María. María es la Madre de Dios no desde toda la eternidad, sino en el tiempo, y esto hay que comprenderlo muy bien. Más tarde también fue proclamada y profundizada por otros concilios universales, como el de Calcedonia en el 451 y el segundo de Constantinopla en el 553. En el siglo XIV se introduce en el Ave María la segunda parte donde dice Santa María, Madre de Dios. En el siglo XVIII se extiende su rezo oficial a toda la Iglesia. Y el Papa Pío XI reafirmó el dogma en la encíclica Lux Veritatis en 1931. La Madre de Dios, en el Concilio Vaticano II, este concilio replantea en todo el alcance de su riqueza teológica en el más importante de sus documentos, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium.
En este documento se ve la maternidad divina de María en dos aspectos. Uno, la maternidad divina en el misterio de Cristo. Y dos, la maternidad divina en el misterio de la Iglesia. Ahora bien, en Occidente, esta fiesta se comenzó a celebrar en Roma desde el siglo VI y tras varias reformas litúrgicas, hoy se celebra el 1 de enero como solemnidad, cerrando la octava de Navidad y enlazándose así con la Jornada Mundial de la Paz. ¿Y qué puede significar este dogma para nosotros y por qué nos importa tanto? Decir que María es Madre de Dios no significa que ella sea fuente de la divinidad, sino que engendró a Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, en su unidad personal. Este dogma es inseparable del misterio de la encarnación. Dios se hizo carne en María, por obra del Espíritu Santo. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que María fue aclamada por el Espíritu Santo como Madre de mi Señor. Podemos confrontarlo en Lucas capítulo 1, versículo 43. Porque el Hijo que concibió es el Verbo eterno hecho carne. Este dogma es fundamental para la cristología. Afirma la unidad de la persona de Cristo y protege la fe en que Dios se ha acercado a nosotros en la persona de Jesús. Por eso desde el Concilio de Éfeso la Iglesia ha honrado a María como Madre de Dios y el Concilio Vaticano II la presenta como modelo de fe y discípulo de Cristo. Su sí al plan de Dios muestra una fe obediente y activa que toda la Iglesia está llamada a imitar. Mis queridos hermanos, María no solo es figura del pasado, sino que también es presente en nuestra vida espiritual. Como madre que nos enseña a escuchar la palabra, a caminar con Cristo y a acoger la paz que Él ofrece. Esta solemnidad, por tanto, también nos invita a comenzar el año bajo su protección y a vivir la paz cristiana en nuestros corazones y en todo el mundo. Podríamos actualizar este mensaje imitando a María en la escucha atenta de la palabra de Dios, conservando en el corazón las experiencias de Dios como lo hizo ella, y viviendo en paz y en esperanza, aún en medio de los desafíos personales y comunitarios. Y por último, invitar a vivir la fe con mansedumbre, confianza y caridad. Porque María no es un ideal distante, es madre y compañera de camino que nos guía hacia su Hijo, ayudándonos a ser portadores de su amor y paz en nuestra familia y sociedad. Mis queridos hermanos, podemos orar con las palabras de la tradición cristiana. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Mis queridos hermanos, acogiéndonos a la intercesión de la Virgen María, también oremos por la paz del mundo y por la renovación de nuestra fe. Gracias por acompañarme en este primer programa de este nuevo año 2026 que hemos iniciado. Que María, Madre de Dios, interceda por nosotros y nos conduzca hacia su Hijo Jesucristo, camino, verdad y vida. Feliz año nuevo, mis queridos hermanos, en Cristo Jesús y en Santa María, Madre de Dios y Madre de Jesucristo, hombre. Y obviamente Madre nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, Padre Luis Alfredo, por esta intervención suya. Santa María, Madre de Dios. Y ahora el primer villancico que nos ofrece Amaro Villanueva. Adelante, Amaro. Una pandereta suena. Es un villancico popular español tradicional cuyo autor o compositor original es anónimo y se pierde en el tiempo. Yo no sé por dónde
Gracias, Amaro Villanueva, por este villancico que nos va dando ritmo al programa del día de hoy, de este 1 de enero de 2026. Y este año 2025 pasado ha sido para la Iglesia el año jubilar, pero además del año jubilar va a ser recordado y va a pasar a la historia como el año de los dos papas, del Papa Francisco y de su fallecimiento, y del Papa León en sus primeros meses de pontificado. El Papa Francisco, lo recordamos todos, falleció el lunes 21 de abril de 2025 en la residencia Santa Marta, tras participar el día anterior en la Pascua de Resurrección. Debía cumplir los 89 años si hubiera vivido el 17 de diciembre pasado. Nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, Jorge Mario Bergoglio fue elegido sucesor del apóstol Pedro el 13 de marzo de 2013. Francisco ha sido el primer papa no europeo desde el pontificado del sirio Jorge III en el siglo XIII. Elegido en un cónclave totalmente inédito a causa de la renuncia del recordado y querido Papa Benedicto XVI, el anterior papa que había dado ese paso fue Gregorio XII en 1415, ¿verdad? Francisco asumió como prioridad la propuesta que él mismo presentó a los cardenales antes de entrar en la Capilla Sixtina para las votaciones, una iglesia de brazos abiertos, capaz de acercarse a los más alejados, la iglesia de las periferias, como le solía gustar decir a él, capaz de acoger a todos sin juzgar a nadie. Pero si Jorge Mario Bergoglio pudo salir al balcón de la Basílica de San Pedro como el nuevo cabeza de la iglesia, fue gracias a un hecho más providencial de lo que muchos imaginaban, el destino de sus padres y de sus abuelos. En su autobiografía, Esperanza, la primera que escribiría un pontífice, recordó cómo su padre, Mario, y sus abuelos escaparon de una tragedia. Habían comprado pasajes para viajar en el buque Mafalda, conocido como el Titanic italiano, que partía de Génova el 11 de octubre de 1927 rumbo a Buenos Aires. Sin embargo, no lograron vender a tiempo todas sus pertenencias y se vieron obligados a retrasar el viaje. Aquel giro del destino le salvó la vida. El Mafalda nunca llegó a su destino. El 25 de octubre de 1927, mientras navegaba frente a las costas de Brasil, una explosión sacudió el barco, hundiéndolo y dejando cientos de víctimas. No se imaginan cuántas veces he dado gracias a la divina providencia, decía el Papa, por ese cambio de planes. Una familia que no solo se salvó permitiendo el nacimiento de Jorge Mario, el primogénito de Mario Bergoglio y María Regina Sívori, sino que también desempeñó el papel fundamental en la vida del futuro Papa. Él mismo recordó en varias ocasiones las dificultades que enfrentaron. La vida de mi familia ha conocido muchas penurias, sufrimientos, lágrimas, pero incluso en los momentos más duros experimentamos que una sonrisa, una carcajada podían darnos la energía necesaria para retomar el camino. Entre esos recuerdos estaba su abuela Rosa, ocupó un lugar especial para el Papa Francisco. La mencionó con frecuencia como un ejemplo de vida sencilla y valores sólidos. Ella fue la que me enseñó a rezar, decía con orgullo, a través de historias de santos y advertencias sobre la importancia de la honestidad. Fue ella quien le inculcó la fe. Con anécdotas de su infancia en las que su abuela le advertía sobre los peligros de la mentira o le alentaba a asumir las consecuencias de sus actos. El Papa Francisco de niño destacó siempre la importancia de la autenticidad y de enfrentar la verdad sin adornos, un testimonio de sencillez, firmeza y fe que lo acompañó hasta el final de sus días. En sus 12 años de pontificado ha tratado de responder a las dos grandes urgencias que heredó al ser nombrado obispo de Roma: la crisis provocada por los escándalos sexuales, de abusos sexuales cometidos por el clero, y los escándalos de gestión financiera
de la Curia Romana. Por una parte, hicieron falta 6 años de trabajo para que llegara el motu proprio Vos estis lux mundo, con el que concretaron las normas y las medidas con las de que combatir la lacra de los abusos, como él mismo se refirió varias veces a los abusos sexuales. El documento exige que clérigos y religiosos denuncien casos de abuso y encubrimiento, garantizando la protección de los denunciantes y el apoyo de las víctimas. Además, establece procedimientos para investigar a obispos y superiores religiosos implicados, asegurando transparencia, plazos definidos y rendición de cuentas ante la Santa Sede. Por la otra parte, tras un lento y paciente trabajo de análisis y negociación y reorganización con representantes de la Iglesia Universal, emprendió un proceso de reforma de la Curia Romana que culminó con una nueva constitución que entró en vigor en junio de 2022 y llegó para reorganizar el gobierno de la Santa Sede y la Iglesia Católica. Entre las grandes novedades de Predicate Evangelium destaca la posibilidad de que laicos, incluidas mujeres, puedan acceder a los altos cargos de responsabilidad en la Iglesia. Todo ello impulsó la reforma de la Iglesia Universal, promoviendo el Sínodo Mundial que culminó en octubre de 2024 en el Vaticano, un proceso cuyo objetivo consiste en escuchar a todos los cristianos, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos para encontrar nuevos caminos de colaboración conjunta, superando así el clericalismo, una de las desviaciones que, según el Papa Francisco, se encuentra en el origen de los problemas eclesiales. Fue ciertamente un pastor con olor a oveja. Aquel 13 de marzo de 2013, el cardenal Claudio Humes susurró unas palabras al oído del recién elegido Bergoglio. «No te olvides de los pobres», le dijo, sin saber que sus palabras calarían tanto en el argentino. Tanto desde el Vaticano como en los 66 países de todo el mundo que ha visitado, ha clamado repetidamente por la paz, la justicia, la solidaridad, la pobreza, la migración, el medio ambiente y la guerra. El Papa Francisco, el Papa de las periferias, pidió desde sus primeros años a todos los sacerdotes que se conviertan en pastores con olor a oveja, que salieran de sí mismos y se pusieran en medio de su rebaño como Jesús, que iba al encuentro de los pecadores. Ha sido un papa activísimo. Sus documentos más destacados son sus encíclicas. La primera encíclica escrita con Benedicto XVI, Lumen Fidei, la segunda Laudato Si, la tercera La fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti, y la cuarta sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús, Dilexit Nos. Además ha publicado 39 constituciones apostólicas, 7 exhortaciones apostólicas, 57 documentos en forma de motu proprio, que significa por decisión personal, y 2 bulas papales. Ha convocado 2 años santos, el Jubileo Extraordinario de la Misericordia del año 2016, ¿verdad?, del 8 de diciembre del 15 al 20 de noviembre del año 16, y el año santo jubilar que hemos concluido hace unos días. En su pontificado, el Papa Francisco ha beatificado a 1.541 cristianos y ha proclamado 926 santos. Ha creado 164 cardenales que constituyen el 79% de los que participarán en el cónclave para la elección de su sucesor. Si su predecesor, nuestro querido Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, se caracterizó por ser uno de los más grandes teólogos de la historia, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, pasará a la historia por haber sido ante todo un pastor. Durante más de 10 años se convirtió en el párroco de la aldea global del mundo, ¿verdad?, con las redes sociales y todas estas cuestiones. También lo recordaremos en esa última bendición Urbi et Orbi del domingo de resurrección, del día de la Pascua,
del día 20 de abril de 2025, víspera en la que ya falleció, 21 de abril de 2025. Bueno, y le sucedió pues el Papa Prevost, Robert Prevost, el Papa León XIV. El 18 de mayo, un estadounidense recibía el anillo de pescador durante la misa de inicio de su pontificado, asumiendo el timón de la Iglesia ante 150.000 fieles en la plaza de San Pedro. Él confesó en su homilía con humildad: fui elegido sin tener ningún mérito, dando inicio a una nueva era que poco a poco va encontrando rumbo y ritmo dentro de la Iglesia, ¿verdad? Más de 13 millones de españoles fuimos los que vimos la elección del Papa León XIV, y una cobertura internacional jamás registrada, ¿verdad? Fue la que le acompañó al nuevo Papa. El Papa que ha denunciado ya el ateísmo de hecho entre los bautizados en su primera homilía, y también el Papa que también vive ese lema suyo tan agustiniano: en aquel que es uno somos uno, in illo uno unum, ¿verdad? Ese lema que también será el que va a encaminar su pontificado durante estos meses. Ya lo hemos visto, pero vamos a verlo con más fuerza. Lleva ya más de 6 meses como pontífice y ya tiene algunos hitos importantes, como hace poco hablábamos de su viaje a Nicea, ¿verdad? Y después al Líbano. Bueno, bendito sea Papa León, muchas gracias por tu testimonio. Y ahora vamos a escuchar música, más música con Amaro. Luces de Belén es el siguiente villancico interpretado por el coro 10 minutos con Jesús. Acercaos en bajito, asomaos a ver al niño, como duerme al abrigo de un deseo de hace siglos. Sueña
Gracias, Amaro Villanueva, por estos villancicos que nos estás ofreciendo en este día, en este 1 de enero. Cada vez me gustan a mí más la música de Navidad, ¿verdad? Es una música profunda, bonita, entrañable, tierna. A mí verdaderamente me revuelve el estómago y el corazón. Me revuelve el estómago porque me revuelve el corazón, ¿verdad? Porque es algo muy emocional para mí. Y decíamos que este año que ha pasado, el 2025, ha sido un año jubilar. Y estos días se han ido cerrando ya todas las puertas jubilares tras un año jubilar que inició el Papa Francisco. A León XIV le ha correspondido clausurarlo. Así pues las puertas han ido cerrando, ¿verdad? Hasta el año 2050 el cardenal Baldo Reina, vicario general de la diócesis de Roma y arcipreste de la Basílica de San Juan de Letrán, fue el encargado de clausurar la primera de las puertas santas que se abrieron en Roma a finales del 2024. Ahora habrá que esperar hasta el 2050 para que un pontífice decrete un año jubilar, o hasta 2033, porque el año jubilar podría llegar antes del 2050, en el 2033, que se celebra el bimilenario de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y todo apunta que se convocará, y todo apunta que el Papa León, un nuevo jubileo extraordinario para tal ocasión. La mañana en la que el cardenal Baltasar Reina subió los escalones en silencio y se arrodilló en el umbral para orar, luego se incorporó y cerró la puerta, ¿verdad?, inclinando la cabeza en veneración. Tras él, muchos fieles se acercaron al umbral y se unieron a la oración y el recogimiento. Se han ido cerrando ya las puertas de las distintas puertas, ¿verdad? Alrededor de 30 millones, aún no se han facilitado las cifras oficiales, de peregrinos que han acudido a Roma a lo largo de este año, pero se estima que han sido alrededor de 30 millones las personas procedentes de todo el planeta. A mitad del jubileo, además, se produjo la muerte del Papa Francisco, como hemos dicho en el tramo anterior del programa, de sus exequias, ¿verdad? En este año jubilar, dedicado a la esperanza, también destacaba un aniversario muy significativo. Se cumplen 1700 años de la celebración del primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea. Y se trata de un hito, como subrayaba el Papa Francisco en la bula de convocación del jubileo 2025. Para todos los cristianos representa un acontecimiento con el que identificarse y encontrar la unidad. Es uno de los grandes capítulos de la historia de la Iglesia. El concilio fue convocado por el emperador Constantino en 325 con la tarea de preservar la unidad, gravemente amenazada, como recordaba Francisco en el documento Spes non confundit, por la negación de la divinidad de Jesucristo y de su igualdad con el Padre. El concilio de Nicea, al que asistieron unos 300 obispos, entre ellos legados del Papa y representantes de la Iglesia oriental, condenó la herejía de Arrio. De Nicea procede una invitación que sigue siendo actual, dirigida a todas las iglesias y comunidades eclesiales, proseguir el camino hacia la unidad. Los padres conciliares utilizaron por primera vez la expresión «nosotros creemos». Este ha sido el año también de estos 1700 años. Y a los 1700 años de Nicea, los cristianos seguimos estando llamados a renovar el anhelo de unidad que dio forma a la fe de la Iglesia universal. Es verdad que en el siglo XV se produjo una fugaz unión de los cristianos. Bueno, conviene recordarla, fue durante el pontificado del Papa Eugenio IV. Una delegación papal, de la que formaba parte Nicolás de Cusa, acompañó al emperador Juan VIII y al patriarca José en su viaje desde Constantinopla a Roma. El resultado fue la unión de la Iglesia Ortodoxa griega a la Iglesia Católica, el 6 de julio de 1439. Nicolás de Cusa, en su viaje de Constantinopla a Italia, vivió una experiencia decisiva para su concepción filosófica. Vio cómo el horizonte del mar
aparece extendido como una línea recta y sin embargo esa recta forma parte de un círculo con radio muy grande, testimonio de la fortaleza esférica de la Tierra. Esa experiencia influyó en su obra De docta ignorancia. Sabemos que por nuestra finitud no podemos alcanzar la verdad en su plenitud y precisión, y cuanto más conscientes somos de nuestra ignorancia, tanto más se convierte en una ignorancia docta, en sabiduría, en una sabiduría que parte de la duda, pero que presupone la existencia de la verdad, que solo puede ser fundada en una inteligencia infinita, eterna, creadora. La unión de las iglesias, proclamada el 6 de julio de 1439 en la iglesia de Santa María de Fiori de Florencia, fracasó al poco tiempo. El metropolita Isidoro de Kiev la proclamó a su llegada a Moscú, pero fue arrestado por orden del príncipe Vasili, que prohibió a la iglesia rusa aceptar cualquier unión con los latinos. En el Imperio bizantino, los obispos griegos de retorno de Florencia encontraron un clima popular adverso. Aunque la unión fue promulgada en la Catedral de Santa Sofía el 12 de 1452, 12 de diciembre de 1452, en presencia del emperador Constantino XI, del legado papal y del patriarca bizantino, la reacción fue en violento tumulto, iniciado por parte del clero y de los monjes, que lanzaron el grito secundado también por las masas: «Reine sobre Constantinopla», decían aquellos, «el turbante de los turcos antes que la mitra de los latinos». Medio año más tarde ese grito tenía triste cumplimiento. El 29 de mayo de 1453 la capital caía en poder de los turcos, el último emperador moría en la lucha y el imperio bizantino terminaba sus días. En Roma, Isidoro de Kiev, huido de Rusia, y Besarión de Nicea, convertidos en dos cardenales de la Iglesia, fueron durante años como un recuerdo vivo de algo que pudo haber sido y no fue, porque los hombres no quisieron. Meditando sobre la caída de Constantinopla, Nicolás de Cusa concibió su gran visión de una futura reconciliación universal, de Pace Fidei, sobre la paz de la fe, terminada antes del 14 de enero de 1454. Siguiendo a Pío II hacia la costa adriática, donde iría a reunirse la flota de la cruzada cristiana contra la invasión turca, Nicolás sufrió el último ataque de una enfermedad crónica y murió en Todi, Umbría, el 11 de agosto de 1464. 3 días después murió en Ancona su amigo Eneas Silvio, el Papa Pío II. Nicea, este año jubilar dedicado a la esperanza que hemos acabado, destaca un aniversario muy significativo, estos 1700 años de la celebración del primer concilio ecuménico, el Concilio de Nicea. Se trata de un hito, como subraya el Papa Francisco en la bula de convocación del Jubileo 2025, para todos los cristianos. Representa un acontecimiento con el que identificarse y encontrar la unidad. Es uno de los grandes capítulos de la historia de la Iglesia. El concilio fue convocado por el emperador Constantino en 325, estoy hablando ahora del concilio de Nicea, ¿verdad?, con la tarea de preservar la unidad, gravemente amenazada, como hemos recordado, que nos decía el Papa en el documento Spes non confundit. El concilio de Nicea, al que asistieron 300 obispos, como hemos dicho antes, entre ellos el legado del Papa y representantes de la Iglesia Oriental, condenó a Arrio. El concilio de Nicea surgió como consecuencia de problemas en algunas de las principales sedes episcopales de Oriente, entre ellas Alejandría y también Antioquía. La contribución del emperador Constantino fue decisiva y buscó a su manera la unidad, una paz religiosa que pudiera garantizar también al pueblo. También es unidad ver que el concilio de Nicea, hoy Iznik, ¿verdad?, así se llama, ciudad de peregrinación donde ha estado el Papa León, está de alguna manera relacionado con el tiempo jubilar de la esperanza. Para las iglesias orientales, el concilio de Nicea es el primer concilio ecuménico. Este acontecimiento se conmemora en casi todas las tradiciones de las distintas iglesias orientales en el año litúrgico con una fiesta especial.
La declaración de que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios responde a la herejía del arrianismo. La expresión del filioque, añadida por la Iglesia latina al credo niceno-constantinopolitano, a saber que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el filioque significa y del Hijo, tiene una connotación precisa. Se trata de subrayar esta naturaleza divina del Hijo, ¿verdad? En el Concilio de Nicea también se debatió la cuestión de la fecha en que se debía celebrar la Pascua. Ya en el siglo IV, se había expresado el deseo de celebrar juntos la Pascua. El emperador Constantino informa, Eusebio de Cesarea quería que los cristianos la celebraran en esa fecha única. Una de las decisiones tomadas por el Concilio de Nicea fue no celebrar la Pascua con los judíos. En el siglo XII, varios canonistas bizantinos añadieron también que la Pascua no debía celebrarse antes que los judíos. Hoy en día, en el calendario gregoriano, la Pascua puede preceder a la Pascua judía. Los estudiosos sostienen que no fue por motivos relacionados con el antisemitismo, sino debido al hecho de que tras varias destrucciones de Jerusalén, incluso los propios judíos habían perdido la forma de calcular con precisión la Pascua. Ahora, en este aniversario en el que se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea, se está planteando la conveniencia de llegar a una fecha única para la Pascua. La presencia, precisamente en estos días pasados, del Papa León XIV en un encuentro ecuménico de oración cerca de las excavaciones arqueológicas de la antigua Basílica de San Neófito de Idnik, actualmente lo que entonces era Nicea, es una puerta a la esperanza en la unidad. Y así es, y pedimos al Señor por esto. Amigos, hemos llegado ya al final del programa de Vida Consagrada de esta semana, en este día 1 de enero, dando gracias a Dios por el año transcurrido, el 2025, año jubilar, año de los papas, año de Nicea, del aniversario de 1700 aniversario del Concilio de Nicea, año de la fe en realidad y año de la esperanza, como nos recordaba nuestro querido y recordado Papa Francisco. Y hoy, el 1 de enero, también es la Jornada Mundial de la Paz, ¿verdad? La paz sea con todos vosotros, hacia una paz desarmada y desarmante. Era lo que es el mensaje del Papa León XIV, y nos ha invitado a rechazar la lógica de la violencia y de la guerra y a abrazar una paz auténtica basada en el amor y la justicia. El Papa León XIV, en su mensaje y en esta jornada por la paz, hoy ha tenido también una intervención especial, la esperada intervención que suele tener en este día, pues aboga por una paz que no dependa de las armas, sino que desarme la violencia interna y transforme las relaciones. Esta paz, como nos dice el Papa León XIV, debe ser desarmada por cuanto no se afirma en el miedo, las amenazas ni las armas, y que debe ser desarmante, capaz de transformar los conflictos desde el corazón y la creación de un ambiente de confianza mutua y de esperanza. No basta con pedir paz, decía el Papa en el mensaje, debemos encarnarla en un estilo de vida que rechace toda forma de violencia, ya sea visible o sistémica. La no violencia es un valor fundamental del Evangelio, en el que Jesús combinó un rechazo inequívoco a la violencia con el poder del amor en acción por la justicia, la verdad y la paz.
En esencia, la no violencia evangélica está firmemente arraigada, nos recordaba el Papa León en ese mensaje, en valores como la compasión, la empatía y el respeto por la dignidad inherente a todos los seres humanos. Este principio exige estar desarmado, creando una paradoja. Desde nuestra vulnerabilidad construimos la no violencia. El Papa ha llamado también a que se construya la paz mediante el diálogo y la diplomacia, a través de la incidencia por el desarme, ¿verdad? El Papa en el mensaje se refería a San Juan XXIII, quien promovió por primera vez el desarme integral. El Papa León también llama a un cambio profundo que abarque la mente y la vida, promoviendo la humildad evangélica. Pues es así, por eso al comienzo del año empezamos con este llamado, uniéndonos al Papa y a toda la Iglesia, con este llamado especial a la paz en el mundo. Y así quiero yo también concluir este programa de vida consagrada, deseándoles pues un feliz año, pero sobre todo eso, que seamos desarmados y desarmantes, desarmados y desarmantes. Y así, me despido hasta la semana que viene. Ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con este programa por medio del correo electrónico del mismo, vidaconsagrada@radiomaria.es. Y a la vez también les recuerdo que pueden escuchar este programa en la web de podcast de Radio María. No lo olviden, busquen el nuestro, bájenlo y lo pueden escuchar. Y si no, pidiendo pues a Radio María cualquier copia de este o de cualquier programa. Y sin más, yo me despido de ustedes hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Feliz año, que Dios les bendiga, recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Se despide Padre Koldo Alzola, Trinitario. Que Dios les bendiga. Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola.